Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de los polígonos, que son, sus elementos, propiedades y clasificación. Antes de empezar con el video quería presentarles a los integrantes de este video que son Alejo Acuña, Marcos Chávez, Bulacio Joaquín, Monty Trejo, Luca Faghetti, Facha Urbana, Juan Martín, Lucero Ibáñez, Mario Ponce, Luis Ledesma y Felipe Gá. Máximo Cueva. Sin más que decir, comencemos. Ahora Marcos Chávez va a hablar de la definición y tipos de poligonales. Una poligonal es una sucesión de segmentos de la recta consecutivos y no alineados, que se unen en dos puntos llamados vértices. Según la composición de sus extremos, pueden ser abierta, cuando el punto inicial y el final no coinciden, o cerrada, cuando ambos puntos coinciden formando un contorno. También se distinguen entre poligonales simples, en las que los lados no se cruzan entre sí más que en los vértices, y poligonales cruzadas, en las que algunos segmentos se intersectan en puntos distintos a los vértices. Ahora, nuestro compañero Joaquín Bulacio va a decir qué es un polígono. Hola, soy Joaquín Bulacio y voy a hablar de lo que es un polígono. Un polígono es una figura geométrica plana, cerrada y bidimensional, formada por una secuencia finita de segmentos de recta llamados lados. Estos lados se unen en sus extremos en puntos llamados vértices. Para ser un polígono, la figura debe tener al menos 3 lados, ser completamente cerrada, sin huecos, y sus lados deben ser rectos y no curvos. Además, los polígonos se dividen en dos tipos: en los regulares, que tienen todos los lados y ángulos iguales, como lo sería el cuadrado o el hexágono regular, y están los polígonos irregulares, que tienen lados o ángulos diferentes entre sí, como lo sería un triángulo escaleno o un pentágono con lados distintos. Interesante, ¿no? Ahora Monty Trejo nos va a decir los elementos de un polígono. Hola, yo soy Nicolás Monti y vengo a decir los elementos del polígono. Primero tenemos lado, que es cada uno de los segmentos de recta que forman el contorno del polígono. Estos se pueden usar para fórmulas como por ejemplo la del perímetro, que es la cantidad de lados por la longitud de este. También tenemos el vértice, que su definición es un punto donde se encuentran dos lados consecutivos de un polígono. También está el ángulo interior, que su definición es el ángulo que se forma dentro del polígono en cada vértice, entre dos lados consecutivos. También está el ángulo exterior, que es el ángulo que se forma al prolongar un lado del polígono y formar el ángulo por fuera. También está la diagonal, que es un segmento que une dos vértices no consecutivos de un polígono. Y esta también tiene su fórmula, que la estaré mostrando en pantalla. Bien, bastante interesante hasta el momento. Ahora Alejo Acuña nos va a enseñar los elementos notables de los polígonos regulares. En un polígono regular, el centro es el punto del medio, el radio une el centro con un vértice, la apotema une el centro con el punto medio de un lado, formando un ángulo recto, y el ángulo central es el que se forma en el centro entre dos radios consecutivos, dividiendo 360 grados por la cantidad de lados. Wow, ni yo me creía que Alejo Acuña sabía tanto, parece que estudio mucho, jaja. Ahora Luis Ledesma nos va a decir cómo se clasifican los polígonos según su número de lados. Hola, yo voy a hablar de cómo se clasifican los polígonos según la cantidad de lados. Bueno, se pueden clasificar en triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptógono, octógono, enánogo, decágono, hecágono, decágono. Un poco aburrido la verdad, pero ahora Maxi Cueva nos va a enseñar la diferencia entre polígonos cóncavos y convexos. Ahora sí viene lo chido. Les explico rápido la diferencia entre polígonos convexos y cóncavos. Los polígonos convexos
son cualquier figura con lados rectos, tipo un cuadrado, un triángulo, un hexágono. Si agarro dos puntos de adentro y los uno con una línea, esa línea siempre queda dentro de la figura. Encima todos los ángulos son chiquitos, o sea miden menos de 180 grados. Básicamente son como figuras infladas para afuera. Mientras que los polígonos cóncavos tienen como una parte hundida para adentro. Entonces si uno o dos puntos de adentro, puede pasar que la línea salga afuera de la figura. Además tienen algún ángulo más grande de 180 grados, por ejemplo una estrella o una forma de flecha. En resumen, los polígonos convexos son todos para afuera sin huecos y los cóncavos tienen una parte metida para adentro. Queda poco para el final del video, pero antes Luca Faggetti nos va a enseñar unas fórmulas. Hola, yo soy Luca Faggetti y voy a explicar la suma de ángulos interiores, que es el SAI, y la suma de ángulos exteriores, que es el SAE. La fórmula para calcular esto es, para el SAI, es 180 grados por n menos 2. N es igual al número de lados de un polígono. Este varía dependiendo del polígono. Por ejemplo, el hexágono tiene 6 lados, entonces en ese caso reemplazaríamos n por 6. Esto quedaría de SAI, que es igual 180 por 6 menos 2. 6 menos 2 es 4 y 4 por 180 es 720. Así se calcula la suma de los ángulos interiores y varía dependiendo del polígono. Mientras que la suma de los ángulos exteriores, que es el SAE, siempre va a dar 360 grados sin importar el polígono que sea. Podría haber sido mejor, pero bueno, se la dejamos pasar ya que ahora es el momento de que Mario Ponce nos explique las fórmulas de perímetro y área. Hola, me llamo Mario Ponce y voy a explicar cómo se calcula el perímetro y el área de un polígono regular. El perímetro de un polígono regular se calcula multiplicando el número de los lados por la longitud de uno de sus lados. Y el área de un polígono regular se calcula multiplicando el perímetro por la apotema y eso lo divido en 2. Ahora nuestro amigo Alejo Acuña va a volver para explicarnos la clasificación de triángulos y cuadriláteros. Triángulos según sus lados. Los equiláteros tienen los 3 lados iguales, los isósceles tienen 2 lados iguales y uno diferente, y los escalenos tienen todos sus lados distintos. Triángulos según sus ángulos. Acutángulo tiene todos sus ángulos menores a 90 grados, el triángulo rectángulo que tiene un ángulo recto de 90 grados y el obtusángulo que tiene un ángulo mayor de 90 grados. Cuadriláteros. Se encuentra el rombo con sus 4 lados iguales con ángulos oblicuos, el rectángulo que tiene lados opuestos iguales y 4 ángulos rectos, y el cuadrado que tiene 4 lados iguales y 4 ángulos rectos. Después está los trapecios que tienen solo 2 lados paralelos y pueden ser escaleno con todos los lados distintos, isósceles con 2 lados iguales o rectángulos con un ángulo recto. Los trapezoides que no tienen lados paralelos y los romboides que tienen lados opuestos iguales y paralelos pero sin ángulos rectos. Y por último, pero no menos importante, Lucero Ibáñez nos va a explicar las propiedades de las diagonales. Yo soy Martín Lucero y les voy a explicar la fórmula de cómo calcular el número de diagonales. Bueno, partamos de que una diagonal es una línea dentro del polígono que une dos vértices que no son continuos. Para calcularla se utiliza la fórmula de n por n-3 sobre 2. Esto es porque se busca básicamente descomponer el polígono en triángulos que no se superpongan y triángulos que no formen. Por cada vértice hay una diagonal y por cada lado hay un vértice. Por eso es que se usa n dentro de la fórmula, porque se entiende que por número de lado
hay un mismo número de vértices. Luego se pasa a multiplicar n-3 porque de cada vértice sale una diagonal. Pero de los 3 vértices continuos de una figura no se pueden trazar diagonales. Por ejemplo, de un vértice al mismo vértice no se puede trazar una diagonal. De un vértice al vértice a los vértices siguientes tampoco, porque esos son los lados del polígono. Y posteriormente se pasa a dividir sobre 2 el resultado obtenido. ¿Por qué? Porque por cada vértice se puede trazar una diagonal. Y si tenemos, por ejemplo, 2 vértices opuestos, se puede trazar una diagonal del vértice A al vértice B, pero también una diagonal del vértice B al vértice A. Por esto es que se debe dividir el resultado obtenido de n por n-3 en 2. Llegamos al final de nuestro recorrido por la teoría de los polígonos. A lo largo de este video aprendimos qué son, cuáles son sus elementos más importantes, cómo se clasifican según sus lados, sus ángulos y su forma. También vimos las propiedades generales que nos permiten calcular ángulos, perímetros, áreas y diagonales. Y descubrimos que cada polígono tiene características que lo hacen único, desde los triángulos y cuadriláteros más simples hasta las figuras con muchos lados. Los polígonos no solo son parte de la matemática, están presentes en la arquitectura, en el arte, en el diseño y hasta en la naturaleza. Por eso, comprenderlos nos ayuda no solo a resolver problemas, sino también a mirar el mundo que nos rodea con otros ojos. Espero que les haya gustado este video, ya que lo hicimos con mucho cariño. Los queremos y gracias por ver.